Podemos hablar de música, pero también hablar de espectáculos. Podemos ponernos serios. Todas las cosas. Todas las cosas. Y ya está Luli Speroni sentada, me gusta decirlo como con Tano, ¿no? Speroni sentada con nosotros, 100% Tano. Sí, la sangre, Tana, por tus venas. No y también está el chances. mate, Sí. que lo El renovó mate. Diego Martín Celonca para vos. En un gesto hermoso. Sin precedentes. En las vacaciones de Diego, que se reincorporó ayer, se estuvieron quejando de que no, los invitados, de que no había mate. Pero yo solo tomo, no hago. Claro. O sea, así que volvió Diego, volvió el mate. Sí. Bueno, te voy a decir lo mismo que le dije a Lu. Ojo, pues está caliente. No Claro. quiero que haya una quemadura En vivo. en vivo, sí, ahí de paladar. Creo que la quemadura del mate, para mí la del mate y la del queso caliente son las dos peores. Sí, y cuando se te quema Por así eso, se te el se te paladar pega el arriba. queso caliente en el paladar, es la muerte misma. Sí. Ah, y el caramelo, sí, claro, acá nos sopla chili, es verdad, el caramelo. Pero sí, El puede ser. caramelo, Lo que pasa es que el caramelo. no Igual me es gusta tanto raro- el caramelo caliente, ¿no? Sí, hacer caramelo, pocos hacen caramelo Para el caliente, pochoclo. o sea, sí, no Para sé. el flan. Para el Para el flan. flan, Uy, sí. sí. O para hacer caramelos. Pero ¿quién hace caramelos, no? Bueno, no vamos a hablar de caramelos ni No. de quemaduras. Luis nos trae las novedades de Éforo y esta vez algo que tiene que ver con unos podcasts. Sí, lanzamos Éforo Podcast y en esta oportunidad queremos comentarles sobre nuestro primer podcast, que tiene que ver con la fecha que se conmemora hoy, 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y en ese sentido, desde Fundación Éforo queremos invitarlos muy especialmente a que escuchen este episodio especial en donde Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación, conversó con Fernanda Azcoitía del Centro de Asistencia al Suicida, que es una organización que viene trabajando en asistencia y atención hace más de 50 años, y con Hernán Alessandria, que es el fundador de Global Psi, que es una institución que se encarga de divulgar y de hacer investigaciones en temáticas vinculadas a la salud mental. Un poco el objetivo de este podcast es poner en agenda la temática. Hay como cierta idea, ¿no?, de que cuando se habla de suicidio, que es un tema muy sensible, muy difícil de abordar, se tiende como a instalar la temática y a instalar ciertas ideas, ¿no? De, bueno, no hablemos de esto, que vamos a dar ideas, ¿no? Y está comprobado, y la mayoría de los especialistas coinciden en que, no, cuanto más hablemos del tema, más podemos reflexionar y prevenir. Así que un poco la idea de este podcast es tener un momento de reflexión sobre esta temática, de poder pensar, de poder obtener algunas herramientas para abordar el tema, y desde hoy está disponible en principio en YouTube, porque también pueden verlo, es un video podcast, y próximamente en Spotify nos pueden buscar como Fundación Éforo y ahí ya pueden visualizarlo. Me parece que el tema del suicidio y la salud mental, o sea, dentro de lo que es la salud mental y demás, el tema suicidio todavía es un tema muy tabú, y que un poco lo que decías, ¿no, Lu? Que todavía cuesta un montón el hecho de poner sobre la mesa el tema, de hablar, de conversar, de difundir, de charlar, digo, aquellos que tal vez son especialistas o han estudiado el tema. Y siempre sucede esto, ¿no? De que se trata, incluso desde los mismos medios, como, bueno, si alguien lleva a la práctica y se termina suicidando, como hablar de muerte violenta, no poner el término suicidio y demás, pues justamente esto, ¿no? Digo, de que no se difunda o no se conozca, porque no sé si eso va a generar un efecto contagio, un efecto cascada, o lo que sea. Sí, creo que hay como una tendencia igual en los protocolos cuando se abordan estas noticias de no incluir los métodos o algo así para no instalar Sí, no el tema y dar difundir, como claro, alguna idea en ese sentido. Pero sí es importante pensarlo y ponerlo realmente en agenda, porque se tiende a pensar también en el suicidio como una cosa meramente individual, ¿no? Como es algo Sí, que una le pasaba a decisión, esa persona, chao. y es una decisión individual de la persona que llevó a cabo ese acto, y en realidad viene como a solapar un montón de otras cosas y de invisibilizar, si se quiere, de alguna manera, algo que es multifactorial y que tiene un fuerte componente también en lo social, en lo psicológico, en lo comunitario y demás. Entonces, es importante hablar sobre esta temática. Hay estadísticas. Sí, y perdón, Lu, en esto que vos decís del entorno, de lo social y demás,
en la gran mayoría de los casos de suicidio, cuando se terminan consumando, empiezan a aparecer estas cosas y mirá los posteos que hizo en las redes, y mirá las cosas, de mirar en retrospectiva, claro, para atrás. Y justamente los especialistas dicen, son todas señales que se fueron dando, claro, y alertas y alarmas que el entorno no lo vio, no lo quiso ver, no lo entendió o lo que sea. Bueno, justamente en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio este año estaba leyendo que la temática, digamos, a instalar es, dicen, cambiar la narrativa y abrir el diálogo, ¿no? O sea, como terminar con determinados prejuicios, desmantelarlos, mitos, y como tratar el tema como lo que decíamos recién, con lo que decía Diego, comunicación, el respeto que también implica, ¿no? Hablarlo para darle como un apoyo a los que están capaz padeciendo. Sí, atravesando la situación. Claro, exactamente. Sí. En vez de ignorarlo, capaz y taparlo, como bueno, fomentar un poco el diálogo. Sí, totalmente. Y en ese sentido, bueno, uno de los últimos informes de UNICEF informaba que la segunda causa de muerte en adolescentes en nuestro país es el suicidio. Entonces se vuelve como un tema realmente importante, ¿no? Y otra estadística también del Ministerio de Salud de la Nación, de estos últimos informes que se llevaron a cabo sobre la temática, informaba que jóvenes de entre 15 y 19 son quienes están más inclinados quizás a llevar adelante algún tipo de estas conductas. Volviendo a esto de lo multifactorial y esto que decía Diego, ¿no? De prestar atención como algunas señales, algunos indicios, por eso es que es importante el entorno, que esté atento, la comunidad educativa. Sí, y que no se minimice la situación, porque muchas veces también sucede que el que está atravesando el problema y el que lo tiene, muchas veces le cuesta expresarlo por la respuesta que va a venir de, bueno, no sé, no es tan grave, claro, sí, ya va a pasar, no sé. Por supuesto que cada uno entiende los problemas que le suceden, y para cada uno su problema es el más importante. Y siempre del otro lado, o muchas veces del otro lado, aparece esto de querer bajarle el precio al problema que te está planteando otra persona, porque vos decís, bueno, vos te preocupás por esto y tal cosa, ¿viste? Y al caer en la comparación, tal cual. Que no es válida en ese sentido. No, totalmente. Por eso es importante esta escucha atenta, mirar también. Se entiende o se tiene en cuenta que entre los factores, por lo menos hablando de adolescentes, ¿no? Entre los principales factores que pueden llegar a predisponer alguna de estas actitudes o tener algún tipo de pensamiento, se incluyen problemas familiares, cuestiones vinculadas al acoso escolar, depresión, las luchas internas que pueden estar atravesando adolescentes en el momento de descubrimiento y de identidad sexual, también es una etapa en que ellos están explorando, la ansiedad, adicciones, que hoy también se está hablando mucho sobre las adicciones de las apuestas online, y hay muchos casos circulando, ¿no? En las noticias de chicos que se quitaron la vida por el problema de las adicciones, las deudas que se tomaron y que no pueden hablarlo o que no se sienten quizás cómodos con sus entornos para poder hablar de la problemática. Es importante esto de dejar de lado la individualidad, de estar atentos como comunidad y como entorno, ¿no? Cada uno desde su espacio, en los espacios de trabajo, en la comunidad educativa también, los docentes, los preceptores, los directivos, los propios alumnos también, a veces los pares son una red, ¿no? Hay chicos que por ahí se sienten mucho más cómodos hablando con un parche, me está pasando esto, y ese otro chico que tiene esa información puede ser lo suficientemente inteligente como para decir, che, me preocupa, le está pasando algo, bueno, voy un poquito más arriba, claro, y lo hablo con alguno de los directivos o con mi docente o con alguien con el que realmente sienta confianza, ¿no? Claro. Entonces, desde ese sentido también, hablando de lo educativo, recordamos que este año con Escuela de Vecinos fue salud mental el tema que tocaron los chicos de la 16ª generación. Eso marca un poco, digo, la problemática y el lugar que le da la generación actual de adolescentes y demás al tema. Al tema, sí, porque es un tema del que se está hablando mucho más, quizás
falta seguir conversando y teniendo algunas discusiones, pero por suerte es un tema del que se está hablando más y los jóvenes se animan también a ponerlo en agenda, ¿no? Y este año desde Escuela de Vecinos, cuando los chicos presentan sus iniciativas en la legislatura porteña frente a legisladores y funcionarios de la ciudad, hacía mucho hincapié en esto, ¿no? Del diálogo, de poder utilizar las jornadas ESI, por ejemplo, que son obligatorias, para poder también abordar temáticas vinculadas a salud mental, aprovechar las jornadas que tienen los directivos y docentes para que puedan capacitar también a la escuela y a los profes, para que puedan estar atentos y abordar alguna problemática que pueda surgir, porque muchas veces pasa algo al interior del aula y quizás no tenés las herramientas, no sabes cómo intervenir. Bueno, es importante también aprovechar como esos espacios institucionales para esto. Reforzar los gabinetes psicopedagógicos, reforzar los departamentos de orientación escolar para poder aumentar la atención, sumar más personal. A veces hay poco personal para mucha demanda. Para tanta cantidad, claro, de chicos. Y más a nivel ya comunidad, los chicos habían presentado también una propuesta vinculada a los centros de salud mental que existen en la ciudad de Buenos Aires para que puedan sumarse algunos centros más. Al día de hoy solo funcionan 2 en toda la ciudad de Buenos Aires. Los especialistas decían que sería prudente que hubiese por lo menos 2 más para poder cubrir como todas las áreas de la ciudad. Y también una propuesta muy importante que tenía que ver con sumar más ambulancias disponibles y que estén equipadas y preparadas para atenciones psiquiátricas. Al día claro, de específicas hoy, para eso. Sí, en el hospital Ese Alvear, fue la verdad que un hallazgo fue, de los que encima no se habla, ¿no? No, o sea, estamos tratando de tener algunas reuniones con legisladores que participaron de la iniciativa y que escucharon a los chicos para que realmente se pueda impulsar alguna ley vinculada a este tema, porque al día de hoy, en la visita que ellos hicieron al Hospital Alvear, se fueron con el dato de que existe solo una ambulancia equipada 100% para atender casos psiquiátricos para toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es como... No, es una locura, es una locura. Sí, Lo pensás en términos de números y es increíble, es increíble. Una ciudad que tiene 3 millones de habitantes, que recibe 3 millones más por día de gente que entra a la ciudad. Y que solo una ambulancia esté disponible o que esté equipada y preparada para el tema de la salud mental, a atender casos de salud mental. Exacto. Algunos datos más que dejaba ver este informe de UNICEF manifestaban que el suicidio se presenta con mayor frecuencia también en aquellas ciudades y lugares que presentan un menor nivel socioeducativo, que tendría correlación también con la pobreza. Las provincias más afectadas de nuestro país son Salta, Jujuy, Chubut y Catamarca, y contrariamente a lo que se piensa de las grandes ciudades, hay un dato que dice que el fenómeno se presenta especialmente en localidades también más pequeñas. Y otro dato que surge también del podcast y de la entrevista es que hay una connotación sexogenérica cuando hablamos del tema de suicidio. Hay una mayor cantidad de muertes de varones que de mujeres, pero en cuestiones de tentativas o de intentos son más las mujeres que los hombres. O sea que los hombres cuando lo piensan, lo llevan a cabo y lo ejecutan. En cambio, capaz en la mujer no se termina... Claro. Pero es un dato interesante porque me acuerdo también que en una de las entrevistas que tuvimos en Escuela de Vecinos con los chicos, una fundación, Resma, que visitamos, nos decían que de las consultas que ellos reciben también para tratamiento y prevención de esta temática, siempre son más las mujeres que llaman, que piden ayuda, que consultan, ¿no? Hay algo ahí todavía con los hombres del no poder hablar, del no poder decir... de no encontrar como esos espacios quizás de contención por una cuestión también más arraigada. Sí, ¿no? Desde ya, de machismo, de no mostrar debilidad, o aquel que pide ayuda es tildado de débil. Sí, por supuesto, todavía me parece que son cosas que culturalmente, más allá de que a lo largo de estos últimos años se ha avanzado mucho, todavía hay muchísimo más por trabajar y por avanzar. Siempre que sale el tema de la salud mental y todo eso, a mí siempre me viene a la mente y me parece algo sumamente maravilloso que determinados personajes a los cuales
los adolescentes puedan reflejarse o puedan ver, hayan salido a hablar de la salud mental. Sí, y eso se da cada vez es más habitual. Y que lo naturalicen y que se pongan como ejemplo y que hablen desde un lugar de, yo no tengo problema, tuve que ir pues, digo, no sé, soy campeón del mundo, soy el Dibu, campeón del mundo, pero tuve que ir al psicólogo, o sea, y gracias al psicólogo trabajé un montón de situaciones, Tini desde el lado de las chicas tal vez, de las preadolescentes o lo que sea, y me parece que personajes tan emblemáticos y con tanta llegada a ese mundo preadolescente o adolescente salgan a hablar y lo blanqueen y lo pongan sobre la mesa, me parece espectacular. Sí, porque facilita esto, ¿no? El diálogo, la reflexión, el poder... Y no sentirse capaz raro o excluido o que te está pasando algo de lo que nadie habla. Sí, exacto. Y invita también a hablarlo. Sí, y poder verse identificado con ese otro, ¿no? Por eso, bueno, la importancia de la escucha atenta, del estar ahí para el otro, de la empatía, de poder hablar. Así que todos los que estén escuchando ahí del otro lado los invitamos a que sean parte de este podcast. Ya está publicado en YouTube, próximamente en Spotify. En YouTube nos buscan en el canal de Fundación Éforo, pueden verlo ahí. Y si conoces también a alguien cercano que necesita ayuda, algún familiar, amigo, podés comunicarte al Centro de Atención al Suicida, que funciona las 24 horas, es la línea 135, que es gratuita, y también al 0800-999-0091, que es una línea para la orientación y apoyo en la urgencia de salud mental, que funciona a nivel nacional, y si estás en la zona de AMBA, también durante las 24 horas al 0800-222-2223. Y cierro con algo que me pareció maravilloso de este año también de la generación de Escuela de Vecinos, que es el mensaje que ellos llevan cuando finaliza la experiencia, y decían que la salud mental es cosa de todos. Gracias, Lu. Gracias, Lu. A ustedes, por favor. Gracias, Lu. Gracias, Lu. A ustedes, por favor. Gracias, Lu. Gracias, Lu.